Y mientras esos leprosos marchaban, el ejército enemigo escuchó una gran multitud de ejército que marchaba, porque esos leprosos eran el ejército de Dios para ese momento. Y Dios tiene en todos lados gente débil, gente vil, gente menospreciada, gente que no puede hacerlo por su propia fuerza, para que le diga a Dios: yo quiero que tú lo hagas a través de mí. Yo quiero que tú le digas a la persona que está a tu lado: tú crees que Dios lo puede hacer a través de ti. Voy a estar ministrando bajo el tema quita el límite. Hemos estado aquí 3 días gloriosos y mucha gente ha recibido palabras y mucha gente ha recibido promesas de Dios. Pero hay algo que la palabra de Dios está hablando aquí, y es que Dios le dice a su pueblo en un momento, le dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. En aquel tiempo las casas estaban fabricadas con cortinas, y cuando Dios daba promesa de expansión y de crecimiento para que pudiera caber la multitud de hijos en la pequeña casa, había que ampliar las cortinas y mover las estacas para poder ampliar la casa. Porque Dios tiene algo, y es que Dios solo te da aquello que tienes la capacidad de manejar. Por eso cuando tenemos ciertos límites y le ponemos esos límites a Dios, Dios no puede hacer con nosotros lo que Él quiere, sino lo que puede. Entonces es tiempo de decirle a Dios: yo quiero que tú hagas lo que tú quieras, porque yo voy a quitar la barrera, yo voy a quitar el miedo, yo voy a quitar la timidez, yo me voy a quitar yo para que tú hagas lo que tienes que hacer conmigo. Quita el límite, porque a veces Dios quiere bendecirnos y le estamos diciendo al Señor: Señor, toca a mi primo rico que está allá en España para que me bendiga, para que me envíe algo. Y Dios diciendo: bueno, como tú quieres que yo toque al primo que está allá en España, y yo tenía pensado tocar a la viuda de la esquina de la casa tuya que se está muriendo de hambre pero tiene un clavito, entonces no te voy a mandar la bendición porque tú me la estás condicionando. A Dios no le gusta que usted le condicione. A Dios le gusta que usted le diga: hazlo como tú quieras, a tu forma, a tu manera, pero hazlo. Yo quiero ver tu mano. Y hay gente que le está poniendo límites a Dios. Hay gente que le dice a Dios: yo quiero que tú me uses en profecía, y Dios diciendo: y yo quiero usarte en ciencia. Ay, Señor, yo quiero que tú me uses predicando, y Dios diciendo: y yo quiero usarte en milagros creativos. Y hay que decirle a Dios: mira, mi límite, quítalo del medio. Yo quiero verte a ti obrar en mi vida. Hazlo como tú quieras, tráelo como tú quieras, hazlo a tu manera, porque a Dios le gusta que tú le des espacio. Cuando no le damos espacio, Dios suele no responder. Y esto es algo tremendo. Lo vemos en Naamán. Naamán va donde el profeta, y cuando Naamán va llegando, el profeta, Naamán va diciendo: yo sé que el profeta va a salir y me va a poner la mano en la lepra y va a declarar la palabra y yo voy a quedar sano y limpio. Él estaba condicionando a Dios. Sin embargo, ya Dios había puesto en el corazón del profeta: no le hable, no lo reciba. Cuando él venga cerca, dile: devuélvete y ve, báñate en el Jordán. Y cuando Naamán escucha eso, dice: no, pero Habana y Farfara, ríos de Damasco, son más limpios que las sucias aguas del Jordán. Pero había un criado, porque a veces se necesita gente que tenga un menor nivel de conocimiento para que analice menos, porque las órdenes de Dios no se analizan, se obedecen. Y un criado le dice: pero mi Señor, aleluya, y si el profeta te hubiera mandado a hacer una cosa difícil, tú no la harías para sanarte de tu lepra. ¿Cuánto más diciéndote zambúllete? En otras palabras, el criado le dijo: mira, cómete el lodo si tienes que comértelo, porque no te han pedido nada grande. Entonces, muchas veces Dios tiene un plan. Vemos a Elías, señores. Elías se mete en la cueva, quiere hablar con Dios. Elías tenía un conocimiento de Dios. Y de repente viene un terremoto y Elías corre y dice: ahí viene Jehová. Y Dios no estaba en el terremoto. De repente viene un viento que rompe la peña y Elías: ahí está Dios. De repente Dios no estaba ahí, y Dios se apareció en un silbo apacible.
Entonces, cuando comenzamos a buscar la presencia de Dios, le tenemos que decir al Señor, yo le digo a Dios, yo quiero que tú me hables. De ahí en adelante tú decides si usas a la burra, si usas al loco, si usas al perro, si usas una hormiga, si usas el viento, si usas el aire, pero yo estoy abierta para que tú hagas conmigo lo que tengas que hacer. Y aquí hay gente que tiene que decirle a Dios, haz conmigo lo que tengas que hacer. Quita el límite que yo te he puesto. Provéeme como tú quieras proveerme. Trae a mis hijos como tú quieras traerlos, pero tráelo. Yo quiero ver tu mano en mi vida. Son nuestras limitaciones las que detienen a Dios. En una ocasión yo fui a un evento y cuando voy al evento solo tenía 550 pesos dominicanos. Y yo le estaba orando al Señor para que me diera provisión para toda la semana. Y solo tenía el pasaje, el motoconcho. En el lugar donde prediqué me dieron las gracias, pero yo seguía teniendo mis 50 pesos. Cuando de repente el Señor, cuando yo me voy a ir, digo, bueno, tengo lo del concho de llegar a mi casa, una moto que uno le paga para que lo lleve a un lugar. Y el Señor me dice, devuélvete y dale esos 50 pesos que tú tienes ahí a aquel paralítico que está allá. Digo, Señor, está tarde, me voy a ir a pie, pero nada, ese lo necesita más que yo. Fui, me acerco al paralítico y le paso los 50 pesos. Y el paralítico, cuando yo le paso los 50 pesos, me dice gracias, lo guarda en el bolsillo y me sostiene la mano. Digo, pero jalo la mano y me sostiene la mano y me dice, espérese, porque yo tengo que darle algo. Sacó 500 del otro bolsillo y me lo pasó. Digo, no, yo no puedo recibirle esos 500 pesos a usted. Y él me dice, no, lo que pasa es que a mí Dios me proveyó. Y a mí Dios me dijo, a la persona que te dé 50, yo quiero que tú le des 500 en el servicio. Aleluya. ¿Y qué iba yo a pensar? Que Dios tenía un paralítico preparado para proveerme para toda la semana en ese tiempo. Porque yo no iba a pensar que la provisión podía venir de ahí. ¿Entiende? Y si yo le hubiera dicho al Señor, Señor, yo quiero que tú toques allá a la tía mía que está para allá, para Puerto Rico, Dios hubiera dicho, bueno, mija, pues te vas a esperar, porque yo tenía un paralítico preparado. Pero como tú estabas condicionándome con la tía, ahora no puedo mover al paralítico, porque Dios trata de responder a nuestras peticiones. Igualmente, hombres y mujeres, Señor, yo quiero la rubia de ojo verde, que tenga tamaño alta, porque no me gustan enanas. Y además que esa mujer sea profesional, porque tú sabes. Y Dios diciendo, bueno, hay una situación, porque la que yo mandé ya está diseñada y ya está grande para colmo, ¿eh? No es tan alta, no es rubia. Y ahora no te podemos fabricar una como tú le estás pidiendo, y ya tú tienes 30. Y si fabricamos una y la mandamos mañana, tú vas a estar súper viejo cuando ella venga a estar en edad de casarse. Entonces hay que decirle a Dios, Señor, ¿qué fue lo que tú diseñaste para mí? Porque a veces tenemos el privilegio que nuestros gustos están de acuerdo a los gustos de Dios, pero muchas veces nuestros gustos están retorcidos y Dios busca un morenito hermoso y de repente usted quiere el gringo y además que tenga nacionalidad porque usted vino de otra nación. Entonces hay gente que le están poniendo a Dios condiciones y después están gritando. ¿Qué hay que decirle a Dios? Si lo que tú elegiste para mí está de acuerdo a mi gusto, bien. Y si no está de acuerdo, pues le entramos como quiera, porque aquí estamos para hacer tu voluntad y no la nuestra. Para hacer tu voluntad y no la nuestra. Dios me bendijo con mi esposo, pero si yo me hubiera puesto, no, que tan alto no, que después me veo muy chaparra. Y si me hubiera puesto, no, que tenga el pelo así más o menos como yo hasta acá. No, yo no pregunté eso. Dios eligió, yo lo miré y digo, perfecto. Pero si hubiera elegido un negro chaparrito calvo, perfecto. Porque no le estábamos poniendo a Dios una condición. Le estábamos diciendo, ¿qué fue lo que tú diseñaste? Dile al que está a tu lado, ¿tú sabes que lo que Dios diseñó para ti ya está grande? No sé si me entiende. La gente que está aquí soltera, usted sabe que ya está grande. Que está por ahí nacido. No, porque tal vez alguna dice, no, todavía no ha nacido. ¿Vos tú piensas acabar con ese pobre infeliz bebé? Ya está grande. Y no te preguntaron a ti antes de fabricarlo. Porque nosotros somos adaptables
A nuestra cultura nos enseñan qué es lo que es bonito, qué es lo que es feo, qué es lo que tú... Adquirimos gustos de acuerdo a nuestra carne, no de acuerdo al espíritu. Y muchas veces lo que Dios les seleccionó está de acuerdo a nuestros patrones, pero muchas veces está totalmente divorciado de lo que nosotros entendemos y queremos. Y es ahí donde nosotros tenemos que manifestar obediencia a Dios. ¿Qué yo quería ser? Abogado. Yo le decía a Dios, a mí me van a ver ahí en la corte defendiendo a los delincuentes, porque es que voy a pelear delante de un juzgado. Será mi pasión desde niña. A mí me decían, no, esa va a ser abogada, esa no le gana a nadie. Y ese era mi sueño. Y cuando yo comencé a buscar a Dios, que me acerqué a Él, le dije, Señor, mira, vamos a hablar claro. Porque después que yo me ponga a estudiar y me queme la pestaña y tú me saltes y que suéltame el título, la cosa se va a complicar un poco. Yo quiero que tú me lo avises con tiempo. Porque si tú me quieres a mí en otra cosa, yo me dedico desde ahora. Y yo se lo dije a los 16 años. Y a los 16 años, Dios me lleva esa misma noche en sueño a la ciudad de Santo Domingo, al centro de Santo Domingo. Y llego a una campaña en un sueño y me acerco a una señora que tenía 57 años. Porque yo me le paré al frente y le pregunté. Y cuando yo, esta señora se parece demasiado a mí, mínimo es mi tía o no sé qué. Y cuando me acerco, que me da el nombre, era yo misma. Miren lo traumático que usted con 16 años verse con 57. Yo tenía hasta algunas canas raras. Digo, Dios mío. Pero yo vi la multitud y yo estaba predicando. Y la mujer me miró y me dijo, este será tu trabajo. Yo fui al otro día a la escuela y le dije, me retiro de la escuela. Y me dice, ¿pero por qué? Porque yo lo que tengo que comerme esta Biblia. Porque ya yo no voy a ser abogada. Ya me lo dijo con tiempo. Y yo comencé, digo, en vez de comerme el libro de leyes, pues me como la Biblia. Y así nos ahorramos tiempo. Entonces yo comencé a buscar a Dios desde ese tiempo. Y Dios me había avisado, tú vas a predicar la palabra, eso es lo que vas a hacer. Yo no te voy a dejar ser abogado. Entonces si te quieres poner a estudiar, al final te voy a decir, suéltalo. Y como tú eres media durita para sacarte de algo cuando te pones en algo, entonces mejor no arranque. Y así lo hice. Ahora mi sueño no coordinaba con el sueño de Dios. Es lindo cuando tú quieres ser arquitecto y Dios te dice, te diseñé para ser arquitecto y vas a edificar iglesia. Tú salta y brinca y dice, ay, gloria. Pero cuando tú quieres ser arquitecto, naciste con esa pasión y Dios te dice, no, yo te quiero como evangelista. Tú dices, ay, mi madre. Ay, sí se puso feo. Entonces no podemos ponerle a Dios un límite. De hecho, en una ocasión yo mientras lloraba, porque no crea, yo sí fui, yo dije no voy a estudiar más y todo el detalle. Pero no fue que yo lo superé así tan rápido, ¿no? Yo era enferma con la escuela. Yo podía estar loca, yo podía estar en un estado depresivo, pero yo quería estudiar y ser alguien. Y desde los 8 años yo me pagaba mis propios estudios y salía a pedir donde los demás niños las cosas que ellos habían dejado para yo ir a la escuela. Porque mis padres me habían dicho, tú vas a estudiar cuando tú seas grande y trabaje. Y yo desde niña fui a una casa de familia a los 8 años y le dije, por favor, pónganme a limpiar baño, a hacer lo que sea y solamente démelo de mi colegio porque yo voy a ser abogado. Y de repente yo tenía ese estilo de vida y cuando llegó al Señor, Dios me dice, no vas a hacer eso, vas a dedicarte a mí. Y yo veía a la gente pasar con sus uniformes para la escuela y yo comenzaba a llorar. Y un día estoy yo llorando ya con 17 años porque vi unos muchachos que vinieron con sus diplomas del liceo y que voy para la universidad y eran mis contemporáneos. Y yo mientras fregaba los trastes, viviendo en una situación muy difícil, las lágrimas me caían así. Y yo le dije, Señor, así es que tú me quieres, como una come comida. Y yo bajé la cabeza y comencé a llorar. Y ahí el Señor me dijo, si tú te dedicaras a mí, como un abogado se dedica a su carrera, tú cobrarías más que el gobernador de tu nación. Y yo le dije, pues solo tengo que dedicarme a ti como yo me hubiera dedicado a la carrera. Y me dijo, sí. Dije, pues vamos. Y eso hice. Me dediqué a Dios
como una persona se dedicaría a su carrera. Y créame que yo le agradezco a Dios que no me dejó ser abogado. Yo le agradezco a Dios que no me dejó hacer otra cosa, porque Dios ha hecho más maravilla en mi vida y yo me siento bien haciendo lo que hago. Pero en ocasiones le ponemos a Dios un límite y Dios nos dice: te quiero trabajando en la obra, y decimos: ¿cómo me voy a mantener? Porque estamos pensando en nosotros, donde la respuesta debe ser: tú te harás cargo de mí, porque tú me llamaste y yo confío en ti. Señor, ¿y cómo yo voy a pagar la casa? No es cómo yo la voy a pagar. Yo le digo a Dios: ¿cómo tú la vas a pagar? Porque el que llama y el que invita es el que paga. Entonces no estés contando contigo. Yo no cuento conmigo. A mí me llaman y me dicen: hermana, para el ministerio hay que buscar tanto. Digo: Jehová, son tanto, ese problema es tuyo. En una ocasión, hace unos años atrás, teníamos un evento. Queríamos dar compras a 200 familias. Y yo recuerdo que llamé a la copastora y le dije: riégale tique a 200 familias. Ella me miró y me dijo: pastora, nada más tenemos 10,000 pesos. Eso da para darle una compra de 1,000 pesos a 10 familias solamente. Todo lo que hay. Y yo le dije: riégasela a 200. Ella me miró y me dijo: hermano, ¿usted sabe lo que va a pasar cuando esas 200 familias vengan? Habiéndosele dicho con ese ticket en la mano que se le va a dar una compra. Digo: sí, yo sé lo que va a pasar, pero no es problema mío, es problema de Dios. Regamos las 200. Faltando pocos días para que la gente se reuniera, me llama la copastora de nuevo y me dice: pastora, hay para 15 personas. ¿Qué hacemos? Digo: no, ese no es problema mío. Y me dice: ¿y si la gente llega? Digo: problema de Dios, que la gente le va a llegar aquí a buscar su compra y él no se proveyó del dinero. Pero ese problema no es mío. Y me mantuve ahí. Faltando menos de 5 días para el evento, comenzó Dios a mover gente. Y me llamó una persona: Dios me habló que tengo que cubrir 50 compras. Y otro: al final había para darle a más de 200 gente las compras. Pero yo no me estaba preocupando. ¿Por qué? Porque no podemos ponerle límite a Dios de nuestra preocupación. Nuestra preocupación le dice a Dios: no estoy seguro de ti. No estoy seguro de que tú eres tan responsable como para no dejarme en vergüenza. No estoy tan seguro de que tú eres suficiente para resolverme a mí. Y por eso yo me estoy preocupando antes. Eso es lo que dice nuestra preocupación. Si usted tiene una persona que es seria, que usted dice: no, si esa persona te dijo que llega a las 10, llega a las 10. Usted está tranquilo. Usted no está desde las 8 de la mañana y que: ay, cuidado si se atrasa. Cuidado si se atrasa. ¿Por qué? Porque usted sabe que esa persona es puntual. ¿Cuántos saben que papá es serio? Pero ¿qué haría la preocupación? Le diría a la persona: no confío en tu palabra. O sea, la gente dice que tú eres serio, pero yo no estoy seguro de que tú me llegues a tiempo. Y esa desconfianza provoca que Dios diga: como tú no estás seguro, como tú no confías en mí, entonces yo no voy a llegar. Y no llega. Pero yo he aprendido a resistir la presión, porque Dios siempre llega. Llega. Dios llega. Dios es responsable. Dios es poderoso. Dile a alguien: quítale el límite a Dios. Quítale el límite a Dios. Siempre que tu mente vaya a decir: ¿cómo yo lo voy a resolver? No, esa no es la situación. ¿Cómo Él lo va a resolver? ¿Cómo Él lo va a resolver? Cuando vivimos creyendo en que no somos nosotros, que fue lo que Cristo le dijo a sus discípulos. Les dijo: no se preocupen por qué comerán, ni qué beberán, ni qué vestirán. Porque de esas cosas se preocupa la gente del mundo. Y vuestro Padre sabe de qué cosa ustedes tienen necesidad. Papá sabe que se paga casa. Papá sabe que se paga templo. A veces la persona que maneja ya la contabilidad me llama y me dice: hermana, yo estoy asustada. Digo: pero usted no es que lo va a resolver, porque se asusta. Ay, hermana, es que tenemos un compromiso grande, hay que buscar tanto. Y me dice: yo no sé cómo tú duermes. Digo: no, es que yo duermo como un lirón, porque ese problema no es mío. Y si Jehová, y si lo tiran para afuera, Jehová dejó que lo tiren para afuera, pero ese problema no es mío, porque yo he aprendido a confiar en Él, a confiar en su responsabilidad, a confiar en que Él es el
el dueño del cielo y de la tierra y que Él va a mover lo que tiene que mover. Y si yo me preocupo donde Él dijo, no te preocupes. Si Él te dijo que no te preocupes, ¿para qué te preocupas? Porque a veces decimos, no hermano, yo obedezco la palabra y tenemos que pagar en un mes y estamos, falta un mes. Digo, hermano, en 6 días Dios hizo el mundo y usted le falta un mes y se está volviendo loco. Ay, hermano, es que si Dios no llega, hay que trabajar la fe. Porque papá llega. Papá llega. Solo hay que esperarlo. Y usted va a la clínica pagando su dinero y usted tiene que hacer turno. Y a veces le dijeron su turno es a las 10 y son las 12 y usted está ahí sentado. O sea que si papá se le llegó un día después del día que usted estaba esperando, usted tiene que estar tranquilo. En una ocasión el Señor me dijo en mi segundo embarazo, que Dios me abrió el vientre para que tuviera una niña porque yo no podía tener más hijos. Me dijo, no me compres nada, porque yo me hago cargo de ese embarazo. El ángel que me dijo, vas a tener una niña, nunca se va a apartar de ti. Esa muchacha va a ser inteligente. Así mismo ha sido. Ya tiene 20 y pico de años, ya se casó. Nunca se apartó. El Señor cantó todo como Él la describió. Me dijo, no me compres nada, ni una bata para ti, ni un pamper para el bebé, nada. El Eterno dice que Él se va a ocupar. Perfecto. Comenzó a pasar el tiempo. De repente 6 meses, 7 meses. Ustedes saben que las mujeres se desesperan por comprar la cosita de los bebés. 8 meses. Y yo voy delante de Dios, digo, papá, pero ¿tú no crees que ya es tiempo? Ya tengo 8 meses. 8 meses y medio. Y le digo, Señor, yo creo que el ángel que tú mandaste a traer la cosa del bebé se fue para Bávaro a beber agua de coco. Y yo hablo así con mi Dios, con mucha confianza. Y el Señor vuelve y me dice, yo me hago cargo. Me quedo tranquila. 9 meses. Estoy yo que ya usted sabe cuando las mujeres sienten que están pariendo. Me pongo a limpiar la casa de noche, a bañarme. Me dan un instinto raro. Digo, Jehová, si tú no llegas esta noche con la cosa de la niña, desde que amanezca voy yo a comprarla, aunque te tenga que desobedecer porque ya tú te estás tardando demasiado y yo estoy casi largando a este muchacho. Y esta noche a las 12 de la noche me dice el Señor, pares hoy a las 3 de la mañana. Digo, no juegue. Me arrancaron los dolores, tuvieron que sacarme. A las 3 y pico de la mañana estoy yo en sala de parto. Y yo diciéndole, Señor, ahora no podemos hablar, pero cuando yo salga de aquí hablamos. Porque esto no se le hace a nadie. Yo sé que tú te tomas tu tiempo, pero hay escenarios y hay momentos donde tú no puedes tomarte tu tiempo. Mire, yo llegué con mi bata de predicar, una batallín que era lo que tenía. Y me dijo una mujer, ¿usted cree que a predicar que usted va? Con esa batallín usted no, digo, yo voy a parir con ella, criatura, porque que no hay mana. Cuando me entran para adentro, que salgo, parieron 2 mujeres juntas conmigo, varoncitos, y yo paro una niña. Y cuando yo doy a luz, que la mujer me dice, la ropa de la niña, el bulto. Y yo la miro y digo, no le voy a decir que Jehová dijo que se hace cargo de Chepa porque me trancan para el manicomio. Digo, no hay nada. Y sale la mujer y dice que no trajiste nada. Digo, no. Estaba esperando a Jehová. A esa hora de la mañana no se podía salir a comprar nada, todo estaba cerrado. Y de repente sale ella para afuera y dice, güey, ¿a cuánta le sobra pamper, ropita? Bueno, aquí las 2 parimos varón, pero si le ponen eso, dice ella, pásenla que la niña está en cuera. Comienzan a vestirme la niña de varón. Y la gente a darme cositas ahí como que yo soy un indigente. Y yo diciendo, ay Jehová, de que yo me alivie, vamos a hablar inglés tú y yo. Cuando sigo, ay, esto no se le hacía, porque yo sabía que él me lo había hecho. Y yo, o sea, no pensaba que iba a atreverse a tanto. Sí, porque Dios no sufre de los nervios como nosotros. Somos nosotros que le ponemos el límite. Pero a Dios le gusta hacer cositas así como extrañas. Y de repente yo llego al otro día, parida, a la casa. Y voy caminando y digo, Señor, hoy no voy a hincarme a orar porque no puedo, pero nosotros vamos a hablar serio. Me acosté ahí en la cama. Y desde las 8 de la mañana comenzó a llegar gente a la casa. Comenzó a llegar gente. Una vecina, como eso de las 10 de la mañana, que estaba trabajando en una tienda, el Señor le dijo, pide un permiso, vete al área de niñas
y compra 2 fundas de todo lo de niñas recién nacido que tú encuentres y llévaselo a tu vecina. Y gente comenzó a llegar. Llegaron 2 cargadores, 2 coches, más de 15 cajas de Pampers, desde número 1, número 2, número 3. Yo tenía un rincón que ya no cabía más nada. Digo, Señor, tú te diste cuenta que nada más una y tú mandaste 2 cargadores de niños. Mandaste de todo doble, 2 bañitos y de todo. Y la gente apilando ahí, la gente llegaban en fila india. Dios me habló. Y de 0 a 5 años no tuve que comprarle nunca nada a la niña. Y la gente llega. Mi alma alaba al Señor. Y a las 12 del mediodía me dice el Espíritu Santo: ¿tú querías hablar conmigo? Digo, no, nada más quería decirte que ya no traigan más cosas, que el cuarto está lleno y voy a tener que comenzar a regalar y que no cabe nada. Pero no era eso lo que yo le iba a decir, oíste. Entonces, Dios se toma su tiempo. Ahora, la capacidad nuestra para esperarlo va a determinar el milagro que Dios haga. Lo hizo con Lázaro. Le dice: maestro, tu amigo, el que tú amas, está enfermo. Vámonos 4 días más tarde. Se tomó su tiempo, se relajó, durmió, comió, cenó, se puso a enseñar y le dice: maestro, ya no pierde el tiempo, el hombre se murió. Dice: no, ya hiede. Ahora vamos. Dios puede esperar que tú hiedas, pero tú tienes que esperar que Él venga a resucitarte. Dios no tiene límites. El límite lo ponemos nosotros. Y en nuestro entrenamiento, Dios te va a permitir que tú padezcas presión. Pero Dios tiene que ver tu confianza, tu seguridad, tu certeza. Dios tiene que ver que tú confías en Él. Llegó la última hora, pero yo estoy confiando, porque de que es fiel, de que es serio y de que es responsable. Entonces Dios no tiene límites. Soy yo que le pongo el límite. Cuando Dios nos habló de que viene un crecimiento exagerado para la iglesia, se fueron todos los hermanos, quedaron 5. Fue la temporada de más palo y más golpe. Y yo tenía 5 líderes. Y le decía a los hermanos: cada líder, estamos preparando el equipo de líderes para manejar la multitud. Y habían 5 líderes. Uno era el encargado del equipo 1, el otro del equipo 2, el otro del equipo 3 y el otro del equipo 4 y el otro del equipo 5. ¿Cuántos miembros habían? 5. Y yo entrenando mi equipo de multitudes. Y nosotros bajo un proceso fuerte. Y el Señor hablando y declarando palabras, porque el proceso de creerle a Dios es locura. Por eso es que la gente que razona mucho en este camino tiene muchos problemas, porque las cosas de Dios, cuando tú le entras cálculo, el cálculo no te da por ninguna parte. Tú le entras álgebra, matemática, y eso a ti te da problemas por todos lados. Pero Dios siempre actúa como un hombre o una mujer de fe. Y de repente estamos en un garage y estamos teniendo dificultad para pagar $100. Y llega un profeta y nos dice: viene expansión, viene multiplicación, llegó la hora de Dios. Y el Señor me dice: búscame una vasija. No tienes vasija. Digo: Señor, pero los 5 que habemos, aquí sobra vasija. Que si tú quieres llenar este garage, aquí caben 50. Y el Señor me dijo: no tienes vasija. Búscate un local grande. Oiga, no tenemos para pagar $100. Hay 5 gente que se paraban adelante en el garage y quedaba el garage vacío. Y Dios está diciendo: búscame vasija. Me está diciendo: ensancha el sitio de tu tienda. Señor, pero manda a los hijos adelante y después ensánchalo. Sin ver nada. De repente vamos a ver un lugar. Cuando vamos y vemos el lugar, paga $1,300. Hay que buscar 3 depósitos y hay que buscar casi $3,000 o $4,000 para remodelación. Y el Señor me dijo: es el que yo quiero. Mire, cuando yo le digo a la hermana que maneja la finanza: no vamos a entrar ahí. Y me siento yo cuando llegamos y le digo a los hermanos que están alrededor de mí: hagan silencio. Digo: Jehová, necesitas anotarte tanto
para entrar, no hay. Nada más para entrar. Mire, y Dios comenzó a moverse y mandó el dinero de una manera milagrosa. Alquilamos el local. Imagínense 2 o 3 gente. Me hicimos una mega inauguración ahí. Y Dios soplando. Fue mucha gente a la inauguración. Eso fue terrible. Estaban los hermanitos que la patica no le daban porque nada más eran 5. El equipo de líderes de aquí para allí, de allá para acá. Eran el equipo de multitudes trabajando ahí. Ahora, antes de movernos, cuando fuimos y hablamos por el local, que ya Dios había mandado lo del depósito, me dice una persona: hermana, ¿y usted tiene dinero para pagar eso? Porque es un dineral aquí en República Dominicana. Digo, el dinero no lo tengo, pero la fe sí la tengo. Oye, yo declaro que la fe la tengo, pero yo no podía pagar los 100. O sea, que estoy dando un salto de fe de que no puedo pagar 100 a creer que puedo pagar 1,300. Pero mire, cuando usted se atreve a creerle a Dios y a confiar en Él, porque yo no estaba confiando en mí, estaba confiando en Él. Y viajó una persona de una nación al garage donde estábamos, porque el local se estaba remodelando. Y me dice, al final del culto, no se presentó ni nada, pasó para adelante al final y me dijo: Dios me dijo que viniera aquí, que usted tiene un proyecto y que yo tengo que pagar por 6 meses la mitad de ese proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Yo le dije: bueno, que nos acabamos de meter en un local que paga 1,300 allí y está en remodelación. Ahí se necesita de todo. Y ella me dijo: yo pago la mitad durante 6 meses. Y luego Dios toca a otra persona y mandaba el resto del dinero durante los otros 6 meses. A los 6 meses ya Dios estaba proveyendo para que el lugar se pagara solo. Pero fue un salto que hubo que dar. Y comenzó a llegar gente de diferentes ciudades a congregarse. Y la gente a multiplicarse. Pero si tú no saltas creyéndole a Dios, entonces Dios no puede hacer nada. Porque Dios te dice: ensancha la tienda, pero todavía tú no tienes muchachos. Expándete, pero ¿para dónde nos vamos a expandir? Somos 3 gente. Dios nunca ha hecho nada con multitudes. Dios siempre agarra 2 o 3, porque a Dios le gusta que cuando Él haga algo se sepa que fue Él que lo hizo. A Dios le encantan esos escenarios. Por eso cuando Dios quiere hacer cosas grandes, hace así como le dijo a Gedeón: 31,000 hombres, demasiada gente. Yo quiero que tú vayas y me los pruebes. Después quedan 22, demasiada gente, pruébamelo. Cuando quedaron 300, Dios dijo: perfecto. 300 gente. ¿Y para dónde van a pelear? Con una multitud que no se puede contar. Qué divertido, ¿eh? Pero Dios dijo: si hubieran sido muchos, ellos se dan la gloria. Entonces, cuando nosotros hicimos la inauguración, yo me digo, el equipo de líderes eran 5 que habían. Y eran de líderes de multitudes. Ahora están dirigiendo, supervisando pastores a nivel de las naciones, manejando grupos, de equipos de grupos, pero estaban entrenados los 5. ¿Qué eran? 5 líderes. ¿Qué teníamos en la iglesia? 5 líderes nada más. No había más nada. Pero nos estábamos preparando para lo que Dios había dicho. Dios trae algo grande para esta iglesia. Y cuando Dios trae algo grande, Dios se encarga de manejar lo pequeño. Porque siempre Dios manejó un grupo. ¿Para qué? Para hacer cosas grandes. Para que cuando Dios comience a obrar se sepa que fue Dios, porque usted no podía hacerlo. A Dios le gusta ese escenario. Y es el escenario que Dios está preparando. Dios quiere mover gloria. Dios quiere manifestar gloria. ¿Con quién lo va a hacer? Con 2 o 3 que estén dispuestos a ver la gloria de Dios en este tiempo. Quítale el límite a Dios. No diga que eres pequeño, porque Dios solo hace cosas grandes con los pequeños. Dios solo hace cosas grandes con los pequeños. Así es Dios. Usted ve en la antigüedad y se da cuenta. David, un chaparro pequeño, para matar a un gigante. Y Dios buscaba escenarios, 2 o 3 gente, para dar la victoria al pueblo de Israel y que se acabara el hambre en los tiempos de Eliseo. ¿A quién Dios usa? A un grupo de leprosos que estaba en la puerta. Y mientras esos leprosos marchaban, el ejército enemigo escuchó una gran multitud de ejército que marchaba, porque esos leprosos eran el ejército de Dios para ese momento. Y Dios tiene en todos lados gente débil, gente vil, gente menospreciada, gente que no puede hacerlo por su propia fuerza, para que le diga a Dios: yo quiero que tú lo hagas a través de mí. Yo quiero que tú le digas a la persona que está a tu lado: tú crees que Dios lo puede hacer a través de ti. Porque a veces estamos: es que yo no puedo. Es que no eres tú.
Es que yo no sé. Es que no eres tú. Dios no necesita que tú puedas. Dios no necesita que tú sepas. Dios solo necesita que tú lo dejes fluir. Es todo lo que... Ay, hermano, y si no se sana, es que tú no sanas. Dios solo necesita que tú lo dejes sanar. Él necesita tus manos. ¿Cuántos tienen manos? Él necesita solo tus manos. Él no necesita tu poder porque tú no tienes poder. Él solo necesita tus manos. Y Él dijo: pon la mano y sanaré el enfermo, porque Él lo va a sanar. Y Él quiere usar tus manos. Él solo quiere usar tu boca. ¿Cuántos tienen boca? Mi amado, cuando yo le digo mi vida estoy en blanco, me dice: hoy se va a mover gloria. Porque yo casi siempre que tengo que predicar estoy en blanco. Porque aunque usted no lo crea, yo todavía tiemblo, sudo. Y Dios tiene que... Y digo: Señor, hazte cargo tú, Dios mío. Entonces, cuando entendemos que es Él, nos dejamos usar. ¿Cuántos tienen boquita? ¿Y cuántos saben que cuando Jehová agarra esa boca, tú hablas ciencia, sabiduría, profecía, y tú dices: ay, mi madre? A veces yo estoy predicando que digo yo: ay, mi madre. Y fui yo que dije eso. Porque me llegan revelaciones que ni yo misma tenía registro de ella. Entonces el Dios del cielo es el mismo Dios que tomó a Pedro, y cuando Pedro hablaba, la gente se sorprendía y decía: oye, pero es del Burgo, pero se le nota que estuvo con el Nazareno. ¿Y de dónde tiene ciencia? ¿De dónde tiene sabiduría? Porque Él es el dador de la sabiduría. Siempre y cuando estés diciendo es que yo no puedo, es porque estás contando contigo. Usted tiene que decir: yo no puedo, pero en Él yo puedo. Yo no sé, pero con Él yo lo sé hacer, porque Él sabe hacerlo. Él sabe hacerlo. Él puede hacerlo. Ahora, Dios le plació tomar vasos de barro para Él hacer sus obras detrás de la cortina y que la gente te vea a ti. Pero Él diseñó que vean a Cristo a través de ti. O sea que Dios te pone ahí adelante, pero tú no haces nada. Y eso le quita a usted de un peso de encima. Yo no sé a usted, pero a mí me lo quita. ¿Por qué me lo quita? Porque yo sé que yo no lo hago. Y si yo no tengo que hacerlo, entonces eso te quita peso de encima. Ay, Señor, ¿qué voy a decir? No, Señor, ¿qué tú vas a decir a través de mí? Di lo que tú quieras, porque es Él que lo va a hacer. No es menos compromiso saber. Imagínate que tuviera que hacerlo yo. Que yo tuviera que sacar un demonio. Sería un problema. Pero es diferente que Él lo saque a través de mí. Imagínese que usted tuviera el lío de sanar a Eva. Es un problema, ¿verdad? Pero saber que Él la puede sanar. ¿Cuántos saben que Él lo puede hacer? Entonces hay que quitarle el límite. A veces solo tenemos que quitarnos de en medio y dejar que Él haga lo que tiene que hacer. Señor, ¿y cómo le voy a dar la palabra? Es que no eres tú que le va a dar la palabra. Dile: Señor, suelta la palabra. A veces la gente me dice: ay, hermana, ¿qué voy a hacer? Me invitaron a un evento. ¿Qué voy a hacer? Digo: solo deja que Dios fluya, no hagas nada. No tienes que hacer nada. Déjalo que sea Él. Deja que Él te dé la palabra. Ve para donde Él te tire. Si tú estás hablando de papa y Él te llevó a hablar de pepino, habla de pepino. Déjate dirigir. Si Él te dijo toca, toca. Si te dijo reprende, reprende. Si te mueve a tocar, pon la mano. Porque ahí si no se sana es que no eres tú. Es Él que lo va a hacer a través de ti. Hay que quitarle a Dios el límite. Y yo quiero que te preguntes: ¿qué límite yo le tengo a Dios? Porque hay personas que creen que Dios, de la única manera que puede proveerles, es ellos trabajando duro. ¿Creen eso? Pero hay otros que no creen eso. Hay otros que creen como Cristo. Que Cristo dijo: miren las aves del cielo, que no trabajan ni hilan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y no es que no trabaje, sino que usted ponga su confianza de que su mayor provisión viene de Dios y no de su trabajo. Porque si usted solo cree que su provisión viene del trabajo, pobre de usted con ese sueldito. Pero si usted cree que la mayor provisión viene de arriba, de repente está usted suapiando el piso donde usted trabaja y llega alguien y le dice: Dios me habló que te pase esos $5,000. De repente te llama otro y te dice: Dios me tocó que te regale una casa. Porque usted le dice a papá: esto lo hago yo y esto es lo
5 panes y 2 peces que yo te pongo delante. La multiplicación te toca a ti, te toca a ti. Aleluya. ¿Cuántos están creyendo que Dios es poderoso para proveer, para abrir puertas, para romper barreras? No dejes que el temor te limite. Haz lo que tengas que hacer. No dejes que el miedo al micrófono te paralice. Dile: Dios, cómete ese micrófono. Yo me voy a parar allí y tú lo vas a hacer, porque nuestra confianza debe estar en Él. En Él. Ahora para mí es más sencillo, porque tengo más confianza en el Señor, y a veces cuando no tengo nada digo: Señor, sé que tú vas a fluir. Pero cuando yo era nueva, yo tenía una situación, y era que yo agarraba el micrófono y me paraba, porque llegaba un momento, usted ve el momento así como que yo me acelero, que es el momento cuando como que Dios me agarra. Pero en ese tiempo yo no tenía tanta confianza, y yo me quedaba parada y decía: Señor, yo solo voy a pararme ahí, agarrar el micrófono y esperar que tú me agarres. Y yo me paraba así, 5 minutos, 10 minutos en silencio. Y se me acercaba siempre una persona y me decía: hermana, ¿cuántos minutos de silencio? Digo: continúen, que todavía Jehová no ha descendido. Y yo ahí de repente yo sentía que se me iba el temor totalmente. Y yo comenzaba que no paraba. Y la gente decía: la agarró Dios. Y yo me quedaba esperándolo. Yo me paraba cuando iba a evangelizar, así comenzaba a venir a mi pie. Digo: Jehová, dime, te voy a esperar. Hasta que tú no comiences a darme palabra, no hablo. Y así. Pero ahora tengo esa confianza, leo mi texto y comienzo a presentarme, y Dios viene, y comienza y me dice lo que tengo que decir. Porque nosotros tenemos que entender que es Dios quien pone palabra. El apóstol Pablo, el mega apóstol Pablo decía: oren por mí para que al abrir mi boca me sea dada palabra. O sea, él estaba diciendo para que cuando yo hable no sea yo hablando, sino él hablando a través de mí. Y cuando él habla a través de ti, hasta una burra habla, profetiza. Y si la burra profetizó, yo quiero que tú le digas a alguien: óyeme, pero si la burra profetizó, no te da vergüenza que la burra profetizó y tú no quieres hacer lo que Dios te está diciendo que haga. Si una burra profetizó, ¿cuánto tienen entendimiento que una burra? No, pero levante la mano, no se humille tanto. Dios le da palabra a la burra. Hay gente que dice: Dios habló a través de la burra. Yo digo: Dios le dio la orden a la burra, porque no habló en calidad de Dios. Ella le dijo a Balaam: yo soy tu burra. Y si hubiera sido Dios hablando por la boca de la burra, le dice: yo soy tu Dios y te estoy hablando, no tu burra. Entonces Dios le dijo a la burra: mira, tiene que darme un mensaje al profeta. Y la burra no dijo: yo no aprendí a hablar, yo no aprendí a leer, yo soy una burra. La burra dijo: no, papá, ay, una burra como profeta, esto va para la historia. Y la burra comenzó a profetizar. Y le dijo: muchacho, tengo una visión de águila y hay un ángel allí esperando para matarte. Y tú estás de loco, Jehová no está contento contigo. Y la burra hizo el trabajo de Dios. Y a veces nosotros estamos con el conocimiento, somos hijos de Dios. Y ay, qué miedo ese micrófono. Mire, no muerde, no come. Usted se para y diga: Jehová, haz lo que tenga que hacer conmigo. Voy a soltar la palabra, voy a orar por quien tengo que orar, voy a creerte. Comience a decirle a Dios: tú vas a proveer para tu obra y no poco, porque tú no eres un Dios de poca cosa, tú eres un Dios de grandes cosas. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de grandes cosas? Que Dios puede asustarte. Tan poderoso que cuando Dios comenzaba a proveer y le dice a Moisés: mira, mi brazo no se ha cortado. O sea, yo tengo poder para alimentarte ese pueblo en el desierto y mandarle hasta bizcochito. Y Moisés le dijo: Señor, a ti se te olvida el número que son. Y el Señor le dijo: no. Y Moisés dijo: mira, todos los peces del mar no bastan. Y Dios dijo: o sea que yo no tengo poder para darle comida a 3 millones y pico de personas en un desierto. Y si el Dios que nosotros le servimos mantuvo 3 millones y pico de gente en un desierto, ¿no te puede alimentar a ti? ¿No te puede dar a ti? En un desierto Moisés dijo: traigan ofrenda para el templo. Y le dijo al pueblo: paren, que ya hay demasiado oro aquí,
Pero hay que tener la fe de que tenemos el Dios de Israel todavía. Hay que tener la fe de que tenemos un Dios poderoso todavía. Hay que quitarle el límite a Dios. Porque el problema es que Dios se estableció a sí mismo una ley. Y es que Dios solo te puede dar a ti lo que tú crees. Lo que tú crees. Eso es un problema para nosotros. Y una bendición también. Porque si yo puedo creer muchísimo, entonces es una bendición para mí. Pero si no puedo creer, entonces no es una bendición para mí. ¿Por qué? Porque yo voy a recibir de acuerdo a tu fe. Quiero poner un ejemplo sencillo. Nuestras hermanas, vengan acá las dos. Vamos a poner un ejemplo. Está una hermana acá y la otra acá. Hay una que tiene millones. Hay otra, por poner un ejemplo, que tiene $100. Y Dios quiere proveer económicamente. Proveer económicamente. Esta tiene una fe altísima en que Dios provee en abundancia. Y ella tiene una fe pequeña. Si Dios viene a dar mucho, ¿a quién le va a dar? ¿A la que necesita o a la que cree? Pero eso es injusto. Porque, y ahí es donde aparece en la escritura que dice, porque al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo poco que tiene. ¿Entendió eso? Pueden sentarse. Entonces, ¿qué sucede? Nuestra fe va a determinar nuestra provisión. No la generosidad de Dios. Porque Dios es mega, super, hiper generoso. Pero nuestra fe es la que determina la provisión de Dios. Ni siquiera nuestra necesidad. Porque al necesitado Dios le da comida. Pero las bendiciones grandes se reciben por fe. A un necesitado Dios le da para comer. Por misericordia. Pero para usted arrebatar bendiciones grandes es a través de la fe. Por eso es que nuestra fe debe ser trabajada. En la ciudad tenemos pastores que en una ocasión yo llegué y una hermana me sentó, una pastora, para darme un consejo, un buen consejo. Ella tenía un buen corazón, pero una fe con la que yo no estaba de acuerdo. Y ella se sentó y me dijo, usted es nueva en el pastorado y usted va a saber lo que es peinen cabello malo. Aquí para usted pagar $100, lo que sea, 5,000 pesos, usted tiene que ir como voy yo, donde lo impío, a tocarle la puerta, a pedirle una ofrenda todos los meses, y te hacen volver y volver. Y le estoy diciendo esto para que usted no se sorprenda, porque ya yo tengo tanto tiempo aquí, la gente está cañísimo. Y ella hablándome, yo, mentira, diablo, mentira. Mentira. Y no era ella que le estaba diciendo diablo, era la información que me estaba dando. Porque yo estaba diciendo, tú estás recibiendo de acuerdo a lo que tú crees, pero yo no creo lo que tú crees. Yo creo que el desierto florecerá. Yo creo que el Dios del cielo no está limitado a una región. Yo creo que el Dios del cielo no necesita que yo mendigue para Él proveer. Ahora Él necesita que yo tenga fe y que crea que Él es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Eso sí, Dios necesita mi fe, porque Él estableció que solo obra a través de mi fe. Entonces comenzamos a quitarle el límite a Dios. Y yo suelo hacer una oración cuando estoy pidiendo algo grande. Para Dios no hay nada grande, ¿eh? Pero nosotros consideramos cosas como grandes, porque Dios dice en su palabra, pídeme y te daré por herencia ¿la qué? Y no se oye como demasiado eso, ¿verdad? Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Hubieron hombres que Dios le dio el mundo, como a Salomón y a David. Y esa gente no tenía temor en querer el mundo, conquistaban el mundo. Ahora, Dios no tiene límites. Dice que siempre puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Siempre. Usted puede decir, Señor, entrégame Estados Unidos completo. Y Dios te dice, yo puedo hacer más de lo que tú pides o entiendes. A cualquier nivel Él le dice, yo puedo hacer más. Pediste una silla y Dios te dice, puedo hacer más.
O sea, te quedaste tú ahí, te va a llevar la silla porque te van a dar lo que piden, pero yo puedo hacer más. El que pidió la fábrica de silla, Dios le dice lo mismo, puedo hacer más de lo que tú pides, ¿o entiendes? Porque Dios siempre puede ir más allá. Entonces nuestra fe es la que le establece el límite. Yo decido si voy a Dios y le digo al Señor, Señor, provéeme para comprar una bocina, o le digo a Dios, Señor, dame libertad financiera. El que está pidiendo la bocina recibirá la bocina, y el que está pidiendo libertad financiera le va a llegar libertad. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que usted puede comprar la bocina, el templo, el piano, lo que usted quiera comprar, pero a veces perdemos el chance de ir al rey porque creemos, ay, si le pido libertad financiera no será mucho. Dile al que está a tu lado, no le pida demasiado a Dios, que de nada quiebra el cielo. Hay gente que cree que el cielo va a quebrar. Porque yo le dije a alguien lo que estoy pidiendo, y una hermana me dijo, hermano, ¿y tú no estás pidiendo mucho? Digo, no, estoy pidiendo poco. Porque cuando tú le pides al Rey del Universo, todo lo que tú le pides poco. Todo lo que tú le pides poco. Para Él es poco. Él es el dueño de todo. Y en la otra situación, que usted y yo somos los herederos. Dile al que está a tu lado, quita el límite. Quita el límite. Quita el límite. Ábrase. Eso puede hacer que su vida cambie. Hemos visto gente que hoy están en un nivel que dicen, Dios mío, mi vida ha avanzado como no ha avanzado en años. Simplemente porque entendieron que Dios no está limitado. A Dios no se le quiebra el banco para proveerte a ti para su obra. A Dios no se le quiebra el bolsillo, ni la tarjeta se le sobregira. El Dios del cielo tiene recursos que no haya que hacer con ellos. Y usted y yo somos sus hijos. Hay que decirle a Dios, quita de mí el bloqueo. Tú eres demasiado Dios para tan poco problema. Usted sabía que hay gente que si Dios le da una orden, le compra un templo y se lo regala con todo y llave. Es que solamente hay que tocarlo y moverlo a Él y decirle, papá, yo voy a mover el cielo. Ese límite de incredulidad se tiene que ir. Ese bloqueo se tiene que ir. Tenemos un Dios demasiado grande. Y le estoy diciendo de cosas que nosotros estamos viviendo. Que a veces la gente me dice, hermana, pero es que eso no es normal lo que está pasando con ustedes. Digo, no, eso es normal. Usted se va a la Biblia y se da cuenta que a Cristo le traían 5 panes y 2 peces. ¿Y qué le hacía? Se volvía loco. Dice, ay, Padre, ¿cómo vamos a comer tanta gente? Padre, gracias, denle a la multitud. Eliseo, la viuda viene vuelta loca. ¿Y qué le dice? Tráncate con tus hijos, busca vasijas prestadas, no pocas. Porque si no le dice eso, la viuda busca 3 vasijas y se queda muriéndose de hambre. Porque así somos. Y hay gente que le está pidiendo a Dios. Y en una ocasión el Señor me dijo, Beatriz, aprende a pedir. Aprende a pedir. Porque yo iba, Señor, dame un ejemplo, la batería de la iglesia. Y me daba la batería. ¡Qué milagro! Eso quiere decir que mi oración llegó al Rey del Universo. Y lo único que yo me llevé fue una batería. Porque la oración llegó. Yo no sé si usted me está captando. La oración llegó. ¿Cuántos de los que están aquí le ha llegado una oración que ha sido respondida? Y en ese momento Dios, entrenándome, me dijo, Beatriz, si tú me pides la ropa, me pides el zapato, y cada oración llega, va a llegar la ropa y el zapato. ¿Y por qué tú no englobas de tal manera que cuando la petición sea concedida tú no tengas que pedir más nada? Y dije, perfecto. Digo, Señor, dame tanto que estemos amueblando hogar y ayudando a los necesitados toda la semana. Ahora lo estamos haciendo cada 3 meses, pero yo le he dicho a Dios toda la semana. Y usted dirá, ¿y qué hay ahí? Pues si me da tanto que yo puedo amueblar hogares cada 3 meses. Eso quiere decir que la bocina, el púlpito, la casa, la comida, la silla, el zapato. Cuando Jehová despachó eso, no hay que hablar mucho más. Y hay gente que tiene, Señor, dame libertad financiera. Quiero ser un Abraham en la tierra. Quiero bendecir al pobre. Quiero construir casa al necesitado. Quiero construir templo. Dame que pueda dar a otro. Tú dices en tu palabra que nosotros prestaremos y no tomaríamos prestado. Y si esa oración llega a subir y la respuesta llega a bajar, ay. Y yo desde ese tiempo comencé. Mi amado me puso una foto allá, en ese tiempo, que todavía estábamos bien arruinados. Mi amado puso una foto y habían dólares lloviendo del cielo y el suelo lleno de dólares.
en esa foto. Y digo, Jehová, algo así es que estamos hablando. ¿Y qué Dios comenzó a pasar cuando contestó la oración? Lo que estamos haciendo, amueblando hogares, ayudando gente. No pedimos por ropa, no pedimos por comida, no pedimos por casa. Dios está acá. Porque cuando Dios despacha una petición, pero hay gente que no sabe pedir, van donde el rey y le dicen, regálame un paquete de bolón para yo venderlo y comprar un plato de comida. Y el rey diciendo, bueno, hay una ley que hay que darle lo que pide. Y de repente aquel que está pidiendo una empresa para prosperar y construir templos, Dios le da la empresa. Y el que pidió la cajita de bolón dice, Dios hace asesión de personas, a mí que nadie me diga que no. Hay gente que vaya y me dice, hermana, no me diga que no, que Dios hace asesión de personas. Con usted he hecho una sesión. Digo, no, yo aprendí a pedir. ¿Y cuántos han ido delante de Dios y saben que Dios le escucha? Entonces, eso fue el Señor que me dijo, Beatriz, tú no sabes pedir, engloba. O sea, deja de pedir el zapato, la ropa, la cartera, el picapollo. Un día pedí un picapollo. El Señor se me apareció en un ayuno y me dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y yo le dije, Señor, un picapollo. Ese tostones frito con pollo. Mire, y de repente, terminando yo el ayuno, llega una persona con 2 picapollos así grandes y me dice, hermana, usted le pidió a Dios un picapollo, porque allá un ángel me habló y me dijo, vete rápido, compra picapollo con mucha carne y llévaselo a mi sierva. Y yo celebrando mi picapollo. Me parece ver a Dios diciéndome, está tan niña todavía. Y yo después deseosa que Dios se me apareciera a decir, pídeme lo que quiera. Desaproveché esa petición, lo que quiera. Ay, mi madre. Y a veces no sabemos pedir. Y después de eso fue que el Señor me dijo, Beatriz, tú no sabes pedir. O sea, te pasas tanto tiempo orando. Si tú vas a pedir por algo y te vas a tomar tiempo para orar, que sea algo que cuando yo responda se note. Se note. Y de ahí comenzamos de verdad, y comenzamos de verdad. Y digo, cuando Dios responde se ve, porque ya no le estamos pidiendo a Dios cositas. Hermano, vamos a orar por el piano. Hermano, vamos a orar para que Dios mande tanta abundancia que el templo se compre en menos de 2 años, sin deuda. Oye, ¿usted sabía que si esa petición llega arriba y el cielo dijo aprobado, igualito que con el piano? Porque Dios no tiene problema en grande ni pequeño. Si la oración llegó, la Biblia dice que sabemos que si Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces lo que hay que lograr, que la petición que llegue delante del Rey de toda la tierra sea una petición que valga la pena, para que cuando el Rey responda se note que un Rey respondió a la tierra, y un pueblo que Dios ama está en la tierra, y el Dios del cielo va a hacer lo que ha dicho. Va a hacer lo que ha dicho. Entonces hay que quitarle a Dios el límite. Siempre que su mente vaya a pensar, es que yo no gano, es que yo no puedo, quítate de ahí. No es mi economía, es la economía del cielo. Y voy a comenzar a creer hasta que eso sea una realidad en mi vida, hasta que yo pueda caminar en esa atmósfera, hasta que yo pueda verlo. Entonces estamos convencidos de que Dios es demasiado poderoso, demasiado, y que Dios está dispuesto a hacer cosas grandes en la tierra. ¿Cuántos saben que Dios quiere que sus templos se construyan? Dios quiere. Somos nosotros que lo limitamos. Somos nosotros que le ponemos a Dios, ¿y cómo va a aparecer? ¿Y cómo va a llegar? Y tanta forma que Dios tiene de que llegue. Tantas maneras. Dios lo puede hacer. Usted sabía que hay gente orando porque necesitan una casa, y hay gente orando porque tienen mucha casa y quieren regalar una. Cuando comenzamos con el ministerio de los pobres, un día yo estaba llorando sentada en el inodoro. Iba a ir para Haití a llevar compra a los necesitados. Y le digo, Señor, estoy creyendo en tu provisión. En pocos días era el viaje y yo dije, yo voy a ir con lo que tú me des, estoy creyéndote. Había comprado 2 cajas de sopita Maggi y le dije, voy a cruzar la frontera y lo voy a llevar del otro lado y le voy a decir a los haitianos que eso fue lo que tú proveíste. Decidí, del viaje estaba yo, voy a llevar esas 2 cajas de aquel lado. Digo, esa es la provisión de Dios para usted. Y ese día llorando a las 6 de la mañana, el Señor me dice, vete al mercado, rápido.
antes que abran. Me fui al mercado. Cuando voy me dijo, párate en este almacén. Y no me dijo más nada. Yo me paré ahí en el almacén. Luego veo otra hermana como a los 15 a los 20 minutos que va y se para del otro lado en el mismo almacén. Y estamos mirando para los lados. Ninguna le preguntó nada a la otra y el almacén estaba cerrado. Cuando abren el almacén nos dice, ustedes pasen, ¿quieren comprar algo? No, no vamos a comprar nada. Y ella, al ver que yo tengo tanto rato ahí, ella parada, me dice, hermano, ¿usted es cristiana? Digo, sí, ¿y usted? Sí, yo también. ¿Y qué usted hace ahí? Digo, yo no sé. Digo, ¿y usted? Yo tampoco. Digo, pues hay algo. Nos acercamos y digo, ¿qué usted hace? Yo le digo, bueno, yo soy predicadora, tenemos un viaje para Haití misionero a llevar compra a los necesitados y estamos orando para que Dios provea. Y ella se pone a llorar y dice, hermana, yo estaba en mi casa porque yo tengo un dinero que yo saco todos los meses para ayudar a los pobres. Y le estaba pidiendo a Dios que me guiara donde alguien que hiciera ese trabajo porque yo no tengo el tiempo. Y el Señor me dijo que viniera y me parara aquí. Entonces, si a usted le dijeron que se parara ahí y a mí que me parara aquí, usted tiene el viaje y yo tengo el dinero. Entonces Dios está haciendo lo que tiene que hacer. Mi alma alaba al Señor. Mire, la mujer en ese momento me dio un dineral, eran casi como $1,000 en ese tiempo, y me dijo, y no solo eso, yo lo voy a hacer todos los meses. Todas las meses que usted vaya a ayudar a los pobres, me llama, que ese dinero está disponible, porque yo el dinero lo tengo, lo que yo no tengo es tiempo. Entonces cuando tú oras, tú solo vas a hacer que Dios te conecte con la gente que tiene el dinero. Tú tienes el proyecto y Dios se encarga, pero usted tiene que creer que Dios lo puede hacer así, porque si no, no lo va a ver. Hay gente que tiene que creerle a Dios. Dile al que está a tu lado, quita el límite. Ya no somos esclavos, somos hijos. Hijos del Rey del universo. El papá suyo es más rico que Trump. El papá suyo tiene más poderío que el presidente de esta nación. El papá suyo es el dueño de toda la tierra. Y tenemos que quitar nuestros bloqueos, porque Él dijo, yo te voy a dar lo que tú crees. ¿Cuántos van a creer? Vuélvase loco creyendo que nos hacemos socios. Dile al que está a tu lado, vuélvete loco creyendo que vamos a ser socios. Crea que la Biblia dice que al que cree, todas las cosas. ¿Qué significa todas? ¿Construir el templo? ¿Construir su casa? ¿Qué es todo? ¿Ayudar a los pobres de África? ¿Qué es todo? ¿Usted sabía que hay ministerios que Dios le ha dado tanto que están ayudando a la gente del mundo? Que llegan a una nación y los presidentes le hacen reverencia. Todo. Dios no tiene límites. Somos nosotros que lo ponemos chiquito con nuestra poca fe. Así que hay que comenzar a creer, a quitar el límite. Eres sano, vas a avanzar, vas a crecer, vas a creerle a Dios, vas a expandir las estacas, vas a mover las cuerdas, porque te vas a multiplicar. Deje de decirle a Dios que son pocos. En la iglesia, cuando éramos pequeñitos, así poquito, yo le dije a los hermanos, el que se pare ahí a decirme que somos 2 o 3, le quito el micrófono. Usted tiene que parar a hablar de la multitud de que Dios ha hablado. Somos muchos, somos un ejército, somos el pueblo que Dios necesita para dar victoria. Somos un ejército y el Dios del cielo va a hacer lo que tiene que hacer con el ejército que Él tiene ahí. Póngase de pie.